Buenas a todos, soy Ezcarden, estoy aquí de nuevo para seguir con este segundo vídeo de la serie de Feng Shui. En esta ocasión vamos a hacer dos suplementos, concretamente la pantalla y Golden Combat. Ambos suplementos son muy básicos, lo que hacen principalmente es expandir cosas y conceptos del sistema y no nos van a meter tanto en la metatrama como es casi todo el resto de suplementos de la línea. Por eso los vamos a hacer juntos, estos dos. Bueno, antes de nada, si queréis probar Feng Shui, yo tengo una pequeña iniciativa que es por una partida al mes, y como estaba haciendo los vídeos de Feng Shui, pues he decidido que el primero va a ser, la primera partida de esta va a ser Feng Shui. Os podéis apuntar en el blog del Ultimos, tendréis el enlace en la caja. Después de este pequeño disclaimer, ya vamos a propiamente al juego. Bueno, la pantalla es una pantalla muy sencilla de la época, además es este tipo de pantallas de blandurrias, de largas. Os digo, hemos evolucionado mucho en pantalla, yo creo que esto no lo vamos a volver a ver jamás, afortunadamente. Y bueno, a mí que me gustan mucho las pantallas, pues bueno, las compraba, pero realmente tampoco es un gran que. La ilustración no es especialmente guapa, no sé, no me termina de convencer. Tiene alguna cosa chula, ¿no? Recuerda un poco a los carteles de película de allí de Hong Kong. No, en ese tipo sí está bien currada, pero no sé. Hubiera elegido otro tipo otro tipo de ilustración, manteniendo el motivo. Y tiene este cuadernillo. El cuadernillo, al contrario de lo que podemos estar acostumbrados, que habitualmente suelen venir en alguna partida, una regla que se cayó del básico, en este tenemos lo que se llaman en exteriores. En exteriores son pequeños escenarios que nos van a explicar de forma muy base cómo usar los distintos escenarios que vamos a encontrar a lo largo de todo el universo, no, para dirigir bien el sistema. Por ejemplo, un callejón, pues que podemos hacer un callejón, qué tipo de encuentros se da en un callejón, que hay en un callejón, que podemos usar como arma, que podemos usar como parte de qué tipo de gente suele haber en ese tipo de escenario. Pues tenemos cosas como un callejón, un aeropuerto, una tienda, una oficina corporativa, una sala de urgencias, un restaurante típico familiar. No sé, yo creo que está muy bien, sobre todo porque cuando vas a coger Feng Shui por primera vez, puede llegar a haber este pequeño problema de ¿qué me están contando? O sea, el combate tiene tanta importancia, supuestamente tiene tantos matices. ¿En qué sentido? O sea, yo esto no lo entiendo. Bueno, pues esto nos va a enseñar un poco cómo usar el escenario, porque el escenario es un punto muy importante del combate, donde se está realizando. Y además tiene un punto elemento importante también, porque es qué aporta a la historia este escenario. Pues bueno, pues este en exteriores nos lo va a enseñar. Yo hace mucho tiempo tenía un proyectillo que era similar a este, y lo que era básicamente era ampliar. Lo que pasa es que eso estaba muy enfocado para Feng Shui, para mí era un poco más genérico, que eran diversos escenarios para ambientar combates y escenas de acción en diversos juegos. Era algo mucho más genérico. Proyecto que se fue un poco al traste porque perdí la documentación. Y bueno, después tenemos este Golden Combat, que este ya es el manual propio del jugador. Lo vamos a ver después de la pausa. Bueno, pues aquí viene la chicha del vídeo de hoy. Tenemos este Golden Combat, que al contrario que la pantalla, este sí que tiene ya más cosas y más trasfondo. Es interesante porque Golden Combat es un manual de reglas para el jugador, en la que no se oculta en ningún momento que está pensado para ser aún más bestia y hacer combos y elementos mucho más brutales. Porque en Feng Shui no intentan evitar el Munchkin, de hecho casi que lo promueven un poco. Lo que importa es que al menos el Munchkin, ya que es Munchkin, ¿vale? O ya que te has maximizado la ficha, intenta darle color, intenta que sea un poco más, que esté un poco más vivo, que tenga algo más. No meramente que sea un número de números. O sea, vale, me parece muy bien que tú seas capaz de reventar un camión con una hostia, pero ¿cómo lo haces? Eso es lo importante. No nos importa que tú revientes camiones con una hostia o que mates 70 malos en un asalto de combate. Nos importa que tú visualices el cómo lo estás haciendo, ¿no? Que al menos sea divertido el cómo lo haces más que lo que ya haces. De hecho, por eso Feng Shui elimina y jode tanto no esta falta de visión. O sea, meramente ataco, pego 2000 de daño, pues no es divertido. Decir, pues yo cojo, saco a uno por la defensa por detrás, le cojo a otro, lo agarro, lo golpeo contra el otro, golpeo a otro con la cabeza contra la farola, y entonces las chispas estallan encendiendo la gasolina del coche que habíamos reventado hace un ratito y haciendo una explosión espectacular. Y hago 2000 de daño. Eso es una forma de hacer 2000 de daño.
divertida que Feng Shui admite y de hecho promueve, y lo otro es una forma aburrida. Hago 2000 de daño, pues directamente no los haces porque has fallado, porque no ha sido divertido a la hora de hacerlo. Bueno, pues este Golden Combat, ya os digo, es además mola porque, bueno, en el básico ya se ve, pero aquí los suplementos va a ser más potente, ¿vale? Que tienen estos créditos tipo película. Si mola mucho, o sea, el ambiente a cine es muy notorio en casi todos los libros, no todos, en algunos el ambiente a cine se diluye un poco más, pero bueno. Primero tenemos el primer capítulo, que es el de los héroes. Nos va a contar la historia un poco por encima de los dragones, muy por encima. No, los dragones no tienen una gran historia porque al fin y al cabo los dragones es la historia de los personajes. Los dragones es meramente lo que dije la otra vez, es una organización que se va... No importa cuántas veces sean derrotados, no importa cuántas veces mueren, no importa que los malos logren vencer sobre ellos y hacerlos desaparecer, los dragones siempre aparecen. Porque los dragones son los héroes y son los que intentan mantener que esta guerra temporal que tiene Feng Shui no vaya en contra de los intereses de las buenas personas. Para ello nos van a explicar un poco antiguos héroes de los dragones, antiguos gente que apoya a los dragones, como por ejemplo, es que no quiero reventar gran parte del trasfondo, pero bueno, al fin y al cabo estos análisis, si los estáis viendo es porque estáis jugando, porque queréis conocer bien el juego. Por ejemplo, está la profe. La profe es un personaje que se dedica a ayudar a los dragones, sobre todo es una especie de watchtower o oráculo en el que se ayuda ayuda a los héroes, ¿vale? Tenemos gente como viejos maestros, antiguos dragones, contactos variados, gente que al fin y al cabo se relaciona y apoya a los dragones de alguna forma. Básicamente eso nos van a enseñar muchos personajes, pero bastantes. Nos va a hablar también de la operación Kilder. La operación Kilder es el elemento que empieza el trasfondo, ¿vale? Cuando tú empiezas a jugar al juego de Feng Shui, el trasfondo más, por así decirlo, supuestamente juegas después de una operación que se llama la operación Kilder, que es la operación que se acaba de cepillar a todos los dragones en la historia. Pues supuestamente los jugadores son la nueva generación de dragones después de esta operación Kilder y por así decirlo van un poco a sacar a gran parte de estos héroes dragones, antiguos héroes de los dragones, un poco de su letargo. Lo puedes jugar antes o después, como todo esto es variable, pero supuestamente el inicio de la cronología del juego, cuando empieza la descripción de los básicos, es esta operación Kilder. Ya os digo, nos van a describir un montón de personajes, pero un montón, con sus fichas, todos ellos con sus fichas y algunas cosas concretas de su historia. Es gran parte de metatrama y además una ayuda muy potente porque nos va a empezar a no solo meternos en el tipo de personajes que pueblan este mundo, una vez que ya no son meramente soy el señor Junk, que acaban de matar a mi hermano las triadas y voy a vengarlo. Bueno, pues un poco cómo va a evolucionar esta trama, porque a lo mejor el señor de las triadas que mató a tu hermano es un hechicero del siglo I que además está aliado con demonios que tienen una organización clandestina en el siglo XX, que además está usando tecnología del futuro del siglo XXI. Ya os digo, esto en Feng Shui no es infrecuente. Y de hecho se promueve hacerlo. Lástima que en los one-shots esto no se pueda ver, pero si quieres hacer una trama interesante a largo plazo, pues este tipo de cosas son las que hacen. Y este capítulo viene muy bien para sentar esas ideas y conceptos. Después va ya el capítulo 2, que es mejores jugadores, tirar dados y ir a por las patatas. En el que, bueno, es curioso, ¿no? Porque gran parte del inicio de este capítulo es el que tú le des vida a tu personaje, ¿no? Es meterse en el personaje, meterse en el papel. ¿Quién has creado? Que el personaje no tiene por qué ser muy desarrollado, tener más de un concepto. O sea, Spartan en Eraser no tiene un gran... Bueno, Spartan en Eraser, bueno, en Demolition Man, John Spartan, el policía que hace Stallone, no es el personaje con más grados ni más capas de profundidad de personalidad, pero tiene un papel, ¿no? Tú puedes comprender lo que motiva, lo que lleva adelante el personaje a lo largo de toda la película.
Pues bueno, pues esto es un poco lo mismo. No es importante que le des super drama, super capaz de profundidad, sino meramente que le vuelvas vivo, le vuelvas coherente. Sea un personaje que tú miras en la pantalla y no digas, joder, este es un corchopán. No me identifico ni me siente ninguna simpatía, ¿no? Es al menos hacer algo como el protagonista de un gran golpe en la pequeña China, ¿no? Que tenga un poco de empaque, que le mole y digas, joder, cómo mola este personaje. Ojalá hicieran una secuela solo por verle más veces. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Pues ya está, imaginaos que siendo un juego que además promueve tanto la maximización de la ficha y que promueve tanto la acción, fíjate que le dan un apartado muy importante a este que tú empaques al personaje en un paquete que te puedas creer. O sea, que es un personaje con cara y ojos. O sea, hay cosas como, por ejemplo, dices, bueno, pues a lo mejor no es interesante, ¿no? Pero imagínate que el personaje es súper fan de un grupo y entonces, pues, llegado a cierto momento de la partida y dice, pues tenemos que ir a saltar la guarida de la base de tal persona. Y dice, joder, no, esa noche es imposible, yo tengo un concierto, vas a tener que ser otra noche, ¿no? O por ejemplo cuando a MA Barracus le dicen, no, pues tenemos que ir a tal lugar. Y dicen, no, pues vamos a ir en furgo o en barco, yo no voy a ir en avión. Pues le drogan, ¿no? Pues poder hacer estas eh, pequeñas píldoras, ¿no? Que vuelven divertido y que pueden llegar a sacar algún chascarrillo y algún punto del personaje, ¿no? Esto Feng Shui lo promueve y lo incentiva especialmente. De hecho, tiene un punto en el que es cómo interpreta un buen héroe de acción, en el que podemos ver un poco este elemento. Ya os digo, el capítulo se extiende mucho esto, a lo largo del todo. Tienes, por ejemplo, un capítulo en el que te dicen cómo improvisar acrobacias, pues te dicen que intentes tenerlas un poco de antemano si no se te da bien esto de inventártelas. De hecho, viene un poco de ejemplos. De repente estáis en un teleférico y se rompe el cable. Y te dicen cómo 5 jugadores intentan solucionar esa situación de forma surrealista. Pues hay uno, por ejemplo, que al caer pues empieza a disparar contra el suelo para intentar frenar su caída. Pues te dice, bueno, pues eso es un poco increíble, pero bueno, quizás si lo describo un poco más, si lo desarrollo un poco más, porque si en lugar de estar disparando contra el suelo, dispara contra una bombona de butano que hace que haga una explosión y entonces él en la gabardina coge el calor de la explosión, intenta y empieza a deslizarse un poco como Batman, quizás puedas llegar a conseguir sobrevivir a una escena mortal. Pues es un poco esto, ¿no? Nos hablan de cómo improvisar acrobacias, de cómo sacar estos elementos del vuelo. Por ejemplo, te aconsejan que antes de la partida, 5 minutos antes de la partida, veas una película de acción. Yo eso lo hacía. Venga, ya os digo, lo dije el otro día, tengo una enorme colección de películas de acción, tanto de Hollywood como de Hong Kong, y siempre ponía una escena de combate, por ejemplo, la escena de la mansión de un mañana, por un mañana mejor, la escena de la iglesia de The Killer, yo qué sé, la escena de pelea en el museo de Demolition Man. Pues pongas esa pequeña escena, que sean 10-15 minutos de ese corte de película para que los jugadores ya se metan en materia. Bueno, ya os digo, vienen muchos ejemplos de que putadas puede ocurrir. Por ejemplo, estás en una habitación, tu café, y de repente un grupo de SWAT disparando y pues eres un cyborg del futuro. ¿Cómo solucionas la acción? Pues eres el espía, pues eres tal. Pues un poco esto, ya os digo, no voy a entrar mucho más porque además es para leerlo. Muchas de estas son muy, muy graciosas, ¿no? Después nos viene un poco la descripción para poder... O sea, los estilos de artes marciales en Feng Shui importan poco. O sea, tú puedes decir que funciona igual el karate que el... O sea, fíjate que siendo un juego en el que supuestamente los estilos de artes marciales y la acción importa tanto, realmente no hay diferencia. Tú puedes decir que haces capoeira, que haces sabate, que haces kung fu, que haces boxeo, que haces lucha grecorromana. El resultado son los mismos. Pero aquí te van a decir, te van a aconsejar qué tipo de acciones o cómo puedes describir las escenas para los estilos más populares. El karate, el judo, el aikido, el muay thai, el boxeo, la lucha grecorromana, el jeet kune do, e incluso el kenjutsu, ¿vale? O el kendo, pues todo ese tipo de cosas van a venir. Es muy interesante ese elemento, ¿no? Porque demuestra un poco más. O sea, fijaos, hasta ahora no estamos metiendo reglas adicionales y supuestamente es un libro de reglas, sino que estamos viendo cómo un jugador puede interpretar esas reglas para que tengan un pequeño estén vivas durante la partida, porque en Feng Shui eso es importante, que lo que tú haces esté vivo, no sea número, porque los números ya sabemos que eres bueno, sabemos que eres genial,
sabemos que tu ficha va a estar maximizada, sabemos que vas a hacer cantidades a errores de daño, que puedes soportar cantidades inenarrables de daño, pero queremos que lo hagas y que mole. O sea, que toda la mesa, cada vez que hagas una escena, termine aplaudiendo, de lo bonita que ha salido. Pues eso. De hecho, de eso va la mitad del libro. La otra mitad del libro ya son reglas propiamente dichas. De hecho, se llama virguerías bien hechas. En el que para empezar nos van a meter las virguerías de atributos. Esto es algo que nuevo completamente, no existe en el básico. Es, por ejemplo, es cuando tú tienes un atributo a más de 10, que puedes ganar con ellos. Por ejemplo, cosas como desviar las balas con la espada, o por ejemplo, levantar algo que no deberías de poder, o hacer un salto de 70 metros, o yo que sé, soportar mucho más daño. Esta, por ejemplo, la mala bestia la tiene de serie. Aprender a ganar muchos más PX porque tienes mucha más inteligencia. Por ejemplo, con la percepción, hacer una especie de como si estuvieras en CES y Las Vegas. Las pistas salen del lugar, ¿no? Y se enfocan concretamente en toda la escena o como en Batman Arkham Origins, ¿no? Que ves la escena ahí como una especie de flashback. Pues este tipo de elementos los dan estas virguerías. Después va a venir el FU adicional, ¿vale? En el que nos van a enseñar las virguerías mixtas. Es, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Joder, tengo dos sendas de virguerías al máximo. Como por ejemplo tengo la de las escamas de fuego y las del puño sombra. Pues entonces genero una virguería personal única mía, que es el puño del dragón de la sombra. Pues es este tipo de cosas. Es coger dos técnicas. Esto además vienen algunas prehechas, pero te dicen un poco qué baremos tienes que hacer para hacerlas. Entonces, para combinar dos técnicas, para crear una técnica distintiva de tu personaje, ¿no? Esta típica técnica, por ejemplo, ahora mismo en película no se me ocurre tanto, pero por ejemplo, imaginaos en el manga Alita Ángel de Combate, ¿no? Alita hace mucho de esto, ¿no? Cuando ya tiene un golpe súper dominado, de repente se inventa un golpe sobre la mancha y que es mucho más brutal combinando dos cosas que no deberían de ser combinadas. Pues es un poco esto. Nos van a venir también más animales transformados, cosas como por ejemplo la cucaracha o el murciélago o el pato. ¿Qué hace un pato transformado? ¿Qué poderes te da un pato? Pues te da. Como por ejemplo, transmitir enfermedades. Porque los patos, como tienen un sistema inmunológico que no les permite tener enfermedades, pues son capaces de transmitirlas. Pues una gilipollez como esta. Por ejemplo, la salamandra, regenera los miembros, porque es lo que hace, ¿no? Luego también alguna genérica, más armas, pero ya os digo que las armas en Feng Shui es meramente porque te faltaban armas. Se nos olvidó poner la Colt del 45, pues tú tranquilo porque aquí la tienes. Es igual, exactamente igual que cualquier otra arma del 45, incluso otras armas que no serían del 45 incluso. Pero te faltaba, no te preocupes, nosotros te la damos. Sus fusiles de asalto, rifles, escopetas. Bueno, las escopetas no lo dije, pero por ejemplo tiene un elemento muy gracioso, y eso ya lo tiene el básico, que si tú haces durante la escena el clac clac, pues haces más daño. Pues es una muestra más de qué cosas hace Feng Shui en este punto de hacer las cosas aún más molones, o sea, que las recuerdes. Virguerías de armas, por ejemplo, 10.000 balas, que es que te dedicas a disparar por todas partes. Cosas como, por ejemplo, desmontar el arma, este tipo de escena en la que de repente el malo coge el arma y cuando intentas disparar descubres que la ha desmontado porque ha quitado los tornillos. Cosas como, por ejemplo, ya lo dije otra vez, que tienes poder esconder un rifle francotirador en el sujetador. Podrías con este tipo de cosas. Es complicado, porque vale muy caro en puntos de experiencia poder hacer esa reducción, pero puedes hacerla. Habrá ser con energéticos, como por ejemplo tener un ojo de cristal, o yo que sé, una mina magnética que tiene un demonio del magnetismo. Ya os digo, la tecnología futurista ya la haré cuando llegue el libro, pero es muy rara, algunas cosas, como por ejemplo hay un personaje que es el Manitas, que se dedica a inventarse esos gadgets sobre la marcha sin Gear. Pues bueno, aquí te dan un poco más de ejemplo. Los gadgets concretos del espía, por ejemplo, esto no es un simple cepillo de dientes, y esta colonia que realmente es un explosivo o un ácido, o este cepillo de dientes, o este boli que tiene es una bala incrustada, o un reloj que tiene el típico cuerda de piano. Yo os digo, estas cosas a lo mejor algunas de ellas no venían en el básico, pero eran tan, o sea,
así decirlo, eran tan obvias que hacían falta, que aquí ya las vienen per se, y ya vienen más reglas propiamente con cara y ojos. Igual que además también vienen reglas para la magia, que igual que el Fu, que es el cómo combinar la magia, porque, por ejemplo, en las aventuras oficiales hay malos que hacen cosas muy raras con la magia, ¿vale? Porque claro, los creadores del juego tienen muy claro qué puedes hacer combinando magia, pero no, a lo mejor al jugador le falta. Bueno, pues aquí tenemos un capítulo que ya nos enseña cómo hacer la combinación, qué se puede combinar, qué no se puede combinar. Tienen además cosas combinadas, que por ejemplo quieres combinar lo que es un poder Fu con una habilidad de armas, o quieres combinar dos cañones humeantes con la amplitud de rayo diabólico. Bueno, pues también vienen este tipo de elementos. Vienen algunos efectos especiales para puedes hacer adicionales con la magia, las combos concretos para criaturas sobrenaturales, por poderes avanzados de criaturas sobrenaturales, que claro, es que el básico se quedaba muy corto, pues aquí tenemos más, ya se dieron cuenta. Y después tenemos virguerías concretas del personaje, porque por ejemplo hay personajes que pueden parecer un poco débiles, como el periodista o el sanitario. Bueno, pues aquí tenemos virguerías adicionales específicas para ellos. Por ejemplo, el sanitario tiene solo una idea con su superficial. Esto es como la película del último gran héroe. Pues, estas gilipollas, por favor. Esto es un rasguño. O sea, no se está muriendo. Y después tenemos una serie de virguerías suplementarias, que son estas virguerías que son de todos, pero no son de nadie. Cosas, por ejemplo, limpieza en seco 24 horas, que lo que hace es que nunca pare. Si tienes una explosión, te están desangrando, no sé qué, tu pelo nunca se despeina, y si se despeina es que te queda mejor, la sangre te queda por donde tiene que estar. Ese tipo, el James Bond, de la película de turno, hay una explosión enorme por detrás y a él no le ha afectado en absoluto, pues estas virguerías son lo que provocan. Por ejemplo, que te caigas de un quinto y haya un toldo en el suelo, pues eso, tener esa fortuna, pues también son virguerías. Son cosas, ya os digo, un poco genéricas. Por ejemplo, tío, no puedo morir, tengo aquí el amuleto de la suerte de mi abuelo. Pues también sería una virguería. Tenemos arquetipos nuevos, como por ejemplo el adicto a la velocidad y a la atleta, porque aquí tenemos las virguerías de velocidad, ¿vale? Porque vienen las reglas de persecución que vienen al final del libro, el capítulo 4, que he de decir que son las primeras reglas de persecución que a mí me gustaban. Yo, antes de jugar Feng Shui, las persecuciones las odiaba. Las reglas de persecución en todos los juegos son una basura. Y actualmente opino que casi todos los juegos tienen malas reglas de persecución, y sigo aplicando las de Feng Shui en esos juegos. O sea, intento adaptar las reglas de persecución de Feng Shui, que son muy buenas, porque en Feng Shui lo único que importa es quién va adelante. Y lo que vaya el resto de persecutores, pues como da un poco igual. O sea, importa el que va primero. Y básicamente, si el que va primero va durante 3 turnos consecutivos, sigue yendo primero, puede decidir escaparse de todo el mundo. Es más complicado que esto, pero es la base. Entonces, te puedes golpear, te puedes pegar, todo esto muy Feng Shui. Por ejemplo, pues tienes maniobras como, por ejemplo, me meto en el callejón. Pero el que guía la carrera, el que guía la persecución, siempre es el que va en cabeza. Y todos los demás, pues, dan un poco más lo mismo. Tienen ciertas dificultades según a dónde ataques, a que vayas. Tiene una serie de reglas para golpear los vehículos, para el daño, para pelearse entre ellos, para saltar de vehículo en vehículo y todas estas cosas que vemos en las películas. Y además tiene proezas propias, que son proezas de conducción. Por ejemplo, tengo mi coche personal, o puedo pisar más el carburador, o tengo mi combustible de mi coche siempre está petado, porque es una mezcla que me hago en mi casa. Vienen más coches. Yo creo que es el libro donde vienen los coches, porque no sé si en el básico, sé que los suplementos sí vienen, pero no recuerdo si en el básico venían. No, esos son los primeros coches que vienen. Bueno, pues esto ya os contaba, estos coches que además no venían en ningún otro lugar, estos son los primeros coches que vienen. Vienen coches de todos los lugares, incluso del futuro y del pasado también. Viene el caballo, claro, porque es necesario. Y yo os digo, estas reglas de persecución son muy buenas. Yo aconsejaría echarles un ojo, y probablemente os pase como a mí, ¿no? Que podréis llegar a ocurrirse cómo importar a otro tipo de juegos. Vienen cosas como Hovercraft incluso, Bueno, si quieres emular a esa escena final de Superchef, creo que recordar que era. No me acuerdo en la cual Jackie Chan se pelea contra un Hovercraft en Nueva York. Y bueno, pues poco más, ya os digo, virguerías de conducción que, pues, hombre,
conductor, el adicto a la velocidad y el conductor es obvio, pero para el resto de personajes, bueno, pues se las quieren pillar también, vienen nuevas. Y os digo, esto es Golden Combat, que es el manual del jugador. No se parece tanto a lo que viene detrás, porque detrás te dicen combos ya hechos para hacer tu personaje más potente. Bueno, es que en Fensui tampoco los necesitas, pero no viene. Quedan muy evidentes, tienen algunos combos también hechos, pero ya os digo, son más en esas vidrierías combinadas que en otra cosa. Y bueno, pues ya está, esto es Golden Combat. El siguiente seguiremos con Fensui. No sé qué suplementos serán. Probablemente sean dos los de época, o el ascenso al inframundo y otro, no lo sé. Pero bueno, ya os digo, gracias por seguirme, gracias por ver estos vídeos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.